Se burlaron de mi miseria cuando más los necesitaba y ahora que la vida les cobró todo, no tienen vergüenza de pedirme ayuda. Mi hermano me dijo que yo era el fracasado de la familia, el que nunca iba a hacer nada, el que daba pena en las reuniones. Eso me lo dijo delante de mi madre, delante de mi tía, delante de la vecina que ni siquiera estaba invitada pero que siempre aparece cuando hay drama gratis, y yo me quedé calladito, comiendo mi pedazo de pastel como si la frase no me hubiera entrado por un oído y salido derretida por el otro. Lo que mi hermano no sabía, lo que ninguno de ellos sabía esa noche, es que 2 años después iba a tocar mi puerta con la voz quebrada, pidiéndome un favor que ni su orgullo ni el mío iban a poder pagar fácil, así que antes de que ustedes se indignen conmigo por lo que voy a hacer al final de esta historia, quiero que sepan que yo aguanté, que yo tragué entero, y que el karma, como siempre, llegó tarde pero llegó cobrando intereses. Para que entiendan el tamaño del chiste, tienen que conocer a mi familia un poco. Nosotros somos 3 hermanos, yo soy el de la mitad, el que según mi madre nació para servir de puente entre el mayor, que es Andrés, el genio de la casa, el que estudió en la universidad buena con beca y todo, y la menor, que es Camila, la consentida, la que nunca lavó un plato en su vida porque para eso estábamos los demás. Yo crecí escuchando que Andrés iba a ser alguien grande, abogado o ingeniero o lo que fuera, y que yo, pues yo iba a ser el que ayudara, el que llevara las cajas cuando hubiera mudanza, el que prestara la plata cuando faltara, el chofer de las urgencias familiares, y lo curioso, lo que ahora me da risa cuando lo pienso con la cabeza fría, es que yo me creí ese papel de segundo plato durante años, sin reclamar, sin pedir que me vieran distinto, porque en mi casa el cariño venía con condiciones y la condición mía era no estorbar el brillo de los otros 2. Andrés se casó joven con Daniela, una mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera el primo pobre que toleran en las fotos de familia. Ellos montaron un negocio de importación de repuestos, algo que en papel sonaba serio, con oficina y todo, y durante un par de años les fue bien, también que dejaron de invitarme a las cenas porque según ellos yo ya no estaba a su nivel de conversación. Mi madre, en lugar de defenderme, se reía del comentario como si fuera ingenioso, y mi hermana Camila, pues Camila siempre se puso del lado de quien tuviera más plata en el bolsillo en ese momento, así que ahí estaba yo, viendo cómo mi propia sangre armaba un club exclusivo y a mí me dejaban en la puerta con el changuango. Recuerdo que en esa época yo trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de equipos industriales, un trabajo honesto, de overol y herramienta al hombro, que a mí me gustaba porque era de esos oficios donde uno ve el resultado de su esfuerzo con las manos, pero en las reuniones familiares ese trabajo se convertía en chiste recurrente. Andrés preguntándome con su sonrisa de siempre si ya había arreglado alguna lavadora interesante esa semana, como si mi sueldo, que pagaba puntual, no valiera lo mismo que el de ellos, que pagaban tarde y a medias. Mi padre, que en paz descanse, fue el único que alguna vez me dijo que estaba orgulloso de mí por levantarme temprano sin quejarme, pero él murió cuando yo tenía 22 años, y con él se fue también la única voz que ponía algo de equilibrio en esa casa. El negocio de Andrés y Daniela colapsó de la manera más predecible del mundo, que es la manera en la que colapsan todos los negocios manejados por gente que confunde la suerte con el talento. Un proveedor les hizo una mala jugada, ellos habían apostado todo en un solo contenedor que nunca llegó, las deudas se les amontonaron como nieve sucia, y en menos de 6 meses pasaron de presumir viajes a Cancún a esconderse del banco. Lo gracioso, y digo gracioso entre comillas bien grandes, es que el día que vinieron a contarme la tragedia, no vinieron a pedir consejo, vinieron a pedir plata, directo, sin anestesia, como si mi cuenta de ahorros fuera un cajero automático familiar que se activa cuando ellos fallan. Yo en ese momento tenía unos ahorros que me había costado sangre juntar, trabajando turnos que ni se imaginan, durmiendo 5 horas, comiendo arroz con huevo 4 días a la semana para no gastar, y aún así, aún sabiendo todo lo que me habían dicho, todo lo que se habían burlado, dije que sí, presté la mitad de lo que tenía, sin papel, sin firma, solo con la palabra, porque en el fondo, y esto lo digo con vergüenza, yo todavía quería ser el hermano que ellos respetaran, el que demuestra que sí vale, que sí sirve para algo más que cargar cajas. Y miren que la vida tiene un sentido del humor bien retorcido, porque Andrés, el mismo que estudió en la universidad cara con beca, el genio de la familia según mi madre, terminó pidiéndole plata al hermano que solo terminó el técnico nocturno mientras trabajaba de día. Es como esas películas donde el villano se burla del protagonista en la primera escena y uno ya sabe, sin que nadie le diga nada, que ese mismo villano va a terminar de rodillas en el último acto pidiendo clemencia. La
Diferencia es que en las películas hay música dramática anunciando el giro, y en la vida real el giro llega disfrazado de mensaje de voz a las 11 de la noche, con la voz quebrada y el orgullo hecho trizas, sin ningún violín de fondo, solo el silencio incómodo de quien por fin entiende que las cuentas, tarde o temprano, se cobran con intereses compuestos. La plata se la tragó el mismo hoyo que se tragó el negocio, y en menos de 3 meses estaban otra vez en mi puerta, esta vez pidiendo algo más grande, que yo los recibiera en mi casa mientras se reorganizaban. Y aquí es donde la historia se pone fea de verdad, porque yo dije que sí otra vez, los metí en mi apartamento, les di mi cuarto principal y yo dormí en el sofá durante 4 meses, pagué los servicios de los dos, la comida de los dos, hasta la mensualidad del colegio de mi sobrino. Sintiendo en el pecho esa mezcla rara de orgullo y humillación que solo entiende el que ha dado más de lo que tiene, y la gratitud, esa gratitud que uno espera como mínimo, nunca llegó, al contrario, empezaron a tratarme como empleado de mi propia casa, Daniela corrigiéndome cómo lavar los platos, Andrés quejándose de que mi sofá era incómodo cuando el incómodo era yo, durmiendo doblado como maleta vieja mientras ellos roncaban en mi cama. Una noche, después de un día especialmente largo en el trabajo, llegué cansado, con los pies hinchados, y encontré la sala llena de gente, porque habían invitado a sus amigos a una cena en mi casa sin avisarme, y cuando entré, sudado, con el uniforme todavía puesto, Andrés soltó la frase, la que les conté al principio, que yo era el fracasado de la familia, el que nunca iba a hacer nada, y se rieron, todos se rieron, mi propia madre incluida, como si fuera el chiste del año, y yo, en mi propia sala, con mi propia plata pagando esa cena, no dije nada, fui a mi cuarto que ya no era mi cuarto, me senté en el borde del sofá que ya era mi cama, y me quedé mirando la pared sintiendo que el pecho se me apretaba de una forma que todavía me cuesta describir, como si alguien me hubiera puesto un ladrillo encima de las costillas. No voy a hacerme la víctima perfecta en esta historia, porque la cagué, y la cagué grande. Mi error no fue ayudar nunca es un error cuando se hace con el corazón limpio. Mi error fue no poner un límite desde el primer día, fue confundir la lealtad con la sumisión, fue pensar que si yo daba lo suficiente, en algún momento ellos iban a ver mi valor, fui ingenuo, fui de esos que creen que el sacrificio se nota solo, que no hace falta exigir respeto porque el respeto se gana solo con hechos. Y me tomó años, y un ladrillo invisible en el pecho, entender que hay gente que confunde la bondad con la debilidad, y que cuanto más das, más confirman esa idea absurda de que tú estás ahí para servirles. Después de esa cena, las cosas no mejoraron, empeoraron, porque cuando alguien descubre que puede humillarte sin consecuencias, no se detiene, sigue probando hasta donde llega. Daniela empezó a invitar gente sin preguntarme. Andrés dejó de buscar trabajo porque, según él, para que afanarse si el hermano bobo ya tenía todo cubierto, mi sobrino, el niño, empezó a llamarme tío sirviente como chiste familiar, un chiste que le enseñaron en esa casa que era la mía, y nadie lo corrigió, mi madre. Cuando yo intentaba quejarme, me decía que dejara de ser tan sensible, que la familia es así, que ellos estaban pasando por un mal momento y yo debía entender, dice, como si mi cansancio no contara, como si mi cuenta bancaria vaciándose no fuera también un mal momento, solo que el mío nadie lo veía porque el mío no hacía ruido. La gota que rebosó el vaso, y aquí ya empieza el giro de esta historia, fue un sábado en la tarde, pero antes de llegar a ese sábado quiero contarles un detalle que se me quedó grabado. Una tarde de semana cualquiera en la que llegué del trabajo con los brazos llenos de mercado que yo había pagado, y encontré a mi sobrino jugando videojuegos en una consola nueva que yo no sabía que existía en mi propia sala. Cuando pregunté de dónde había salido, Daniela me contestó, sin mirarme siquiera, que se la habían comprado con la plata que les sobró ese mes, la misma plata que en teoría era para pagarme una parte de lo que les había prestado. Yo me quedé ahí, parado con las bolsas todavía en las manos, calculando en silencio cuántas horas de mi trabajo habían comprado esa consola, y nadie en esa sala pareció notar que mi cara cambió, porque para ellos yo era parte del decorado, no alguien con derecho a reclamar. Y ese mismo sábado, cuando llegué de una cena de trabajo importante, una posibilidad real de ascenso que llevaba meses construyendo en silencio mientras todos pensaban que yo solo servía para cargar la casa de otros, encontré la puerta de mi cuarto con seguro, Daniela y Andrés adentro, y un mensaje de mi propio hermano diciéndome que necesitaban privacidad esa noche, que durmiera en el sofá como ya era costumbre, en mi propia casa, pagada con mi propio sudor. Me convertí oficialmente en el huésped incómodo de mi propia vida. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina con un café que se enfrió 3 veces, y entendí algo que debí entender mucho antes, que el respeto no se ruega, se construye con decisiones, y que la única decisión que me quedaba era recuperar mi espacio, mi plata, mi dignidad, en ese orden o en el orden que hiciera falta. Al día siguiente, sin gritos, sin drama,
hablé con un abogado conocido. Le pedí que me orientara sobre cómo hacer un proceso de restitución de inmueble, porque legalmente ellos no tenían ningún derecho sobre mi apartamento, solo la confianza que yo les había regalado. En paralelo empecé a buscar otro trabajo, uno que sí valorara lo que yo sabía hacer. Y en menos de 2 meses conseguí ese ascenso que tanto se burlaron de que yo persiguiera, con un salario que casi duplicaba lo que ganaba antes. Les di el documento de salida un martes, sin levantar la voz, con la misma calma fría que ellos nunca tuvieron conmigo. Andrés se rió primero, dijo que yo no tenía con qué sostener un proceso legal, que yo era incapaz de algo así, y hasta se atrevió a decirme que seguro el abogado era de esos que se consiguen en internet por 20,000 pesos. Daniela, más práctica, intentó negociar. Ofreció pagarme con un dinero que claramente no tenía, sacando cuentas en una servilleta como si los números fueran a cambiar de sentido solo porque ella los escribía con desesperación. Yo me quedé ahí, viéndolos discutir entre ellos sobre quién tenía la culpa de no haber tomado en serio mis advertencias anteriores, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ganas de intervenir, de arreglar, de salvar la situación como siempre hacía. Simplemente los dejé ahogarse en su propio mar de excusas mientras yo guardaba mis copias del documento en una carpeta nueva, una carpeta que solo tenía mi nombre. Al final solo les dije que tenían un mes, y que ese mes ya había empezado a correr desde la semana anterior, porque yo no avisé el día que decidí actuar, avisé el día que ya tenía todo listo. En medio de todo esto apareció alguien que yo no esperaba, mi tía Marlene, la hermana de mi madre, la única que en años nunca se burló de mí, la que me llamaba de vez en cuando solo para preguntar cómo estaba sin pedirme nada a cambio. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, fue la única que me dijo que estaba haciendo lo correcto, que llevaba años viendo cómo me usaban y que se había quedado calladita por no meterse en pleitos de familia, pero que ya no podía verme así. Ella me ayudó incluso a conseguir un cuarto temporal donde quedarme mientras se resolvía todo el tema legal del apartamento, sin pedirme arriendo, solo compañía y café por las noches, y esa fue, sin exagerar, la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien de mi sangre me veía como persona y no como recurso. El proceso legal avanzó más rápido de lo que ellos esperaban porque, como les dije, yo ya llevaba meses preparándolo en silencio mientras ellos se reían en mi propia sala. Andrés y Daniela tuvieron que salir del apartamento, y sin ese colchón gratis, su situación se desplomó del todo, el negocio nunca se recuperó, las deudas los persiguieron, terminaron viviendo donde mi madre, que de un momento a otro descubrió lo incómodo que es tener gente adulta sin trabajo durmiendo en su sala, la misma incomodidad que a mí nunca le importó cuando era yo el que dormía mal. Mi madre empezó a llamarme, ya no para regañarme por ser sensible, sino para preguntarme si yo no podía, otra vez, ayudar un poquito, y Andrés, el mismo que me llamó fracasado delante de todos, me escribió un mensaje de voz, con la voz quebrada, pidiéndome perdón y pidiéndome, en la misma frase, un préstamo para no perder lo poco que les quedaba. Yo escuché ese mensaje sentado en mi nuevo apartamento, uno más pequeño que él anterior pero completamente mío, sin nadie durmiendo en mi cuarto sin permiso, sin nadie llamándome sirviente, y sentí algo que no esperaba sentir. No fue alegría exactamente, fue más bien una calma extraña, la calma de quien ya no necesita gritar para que le crean que ganó. Les contesté algo corto, les dije que lamentaba mucho su situación, que esperaba que se les resolviera pronto, y que por ahora yo estaba enfocado en mi propia estabilidad, ni un sí, ni un no rotundo. Solo la puerta entreabierta de la indiferencia, que para alguien que vivió humillándome es peor castigo que un portazo. Lo último que supe, porque mi tía Marlene me mantiene al tanto sin que yo se lo pida, es que Daniela consiguió un trabajo de medio tiempo que antes consideraba indigno para su nivel, y que Andrés está vendiendo seguros por comisión, tocando puertas, el mismo Andrés que se reía de mi uniforme de trabajo, mi sobrino, el que me decía tío sirviente. Ahora pregunta por qué el tío ya no va a las reuniones, y nadie en esa casa se atreve a explicarle bien la respuesta completa. A mí esta historia me dejó una sola certeza, que el cariño que hay que rogar no es cariño, es costumbre disfrazada, y que uno puede pasar años creyendo que el sacrificio silencioso algún día se va a notar, cuando en realidad lo único que hace notar el valor de uno es poner límites con la misma calma con la que antes ponía excusas. No guardo rencor, o al menos ya no me quita el sueño. Pero tampoco voy a fingir una reconciliación de telenovela solo para quedar bien con la cámara, porque la vida real no siempre cierra con abrazo, y ahora les pregunto a ustedes, sin juzgar, porque sé que estas situaciones son más comunes de lo que parece, ¿qué hubieran hecho en mi lugar si hubieran abierto la puerta otra vez después de tanta humillación, o si como yo, hubieran dejado que la indiferencia hiciera el trabajo que los gritos nunca pudieron hacer? Me lo cuentan en los comentarios. Que esta historia se queda corta sin leer la suya, y si llegaron hasta aquí, ya sabe la rata que usted entiende de karma.
así que suscríbase, porque la próxima traición de familia está por salir y esta apenas fue el aperitivo.